Bienvenidos chicos a la clase del día de hoy. Vamos a trabajar el tema de las fuerzas. Específicamente vamos a centrarnos en el asunto de el diagrama de cuerpo libre. Sí, vamos a ir trabajando durante la clase del día de hoy. Para ello, queridos chicos, es necesario ir recordando algunos detalles importantes acerca de las fuerzas. Bueno, realmente las fuerzas nos permiten comprender algunas cosas. ¿Sí? La dinámica tiene por objeto estudiar el movimiento de un cuerpo, relacionándolo por las causas que lo generan, ¿sí? El por qué se produce ese tipo de movimiento. Hay distintas fuerzas en la naturaleza. Habíamos visto anteriormente, queridos chicos, que teníamos la fuerza gravitacional, que bueno, está presente en todas las cosas que hacemos. Hay la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, que son las cuatro fuerzas principales. Pero además de ello, nosotros nos estamos centrando en algunas fuerzas en las cuales vamos a ir estudiando. La primera es el peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos, atrae a los cuerpos hacia dónde, hacia el centro de la Tierra, ¿sí? En sí, el peso y la masa son dos cosas diferentes, no es lo mismo. La masa es la cantidad de materia, ¿sí? En una balanza, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos medir? La masa. No medimos el peso, medimos la masa. Para medir fuerzas necesitamos un instrumento que nos ayude a poder hallar el peso, ¿sí? Que puede ser un dinamómetro, un newtómetro, por así decirlo. Porque ahí vamos a tomar en cuenta no solamente la masa del cuerpo, sino también la aceleración que tiene la gravedad. Y por eso ustedes chicos aquí podrán observar en la pantalla tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Recordando algo importante, que la masa, ¿sí? La masa es la cantidad que tiene el cuerpo, pero aquí encontramos que la gravedad viene a ser una aceleración. Esto también con respecto a la fórmula, ¿sí? La segunda fórmula de las leyes de Newton, que ya la veremos, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración. En este caso el peso es una fuerza, la masa es un valor que depende, ¿no es cierto? No de la fuerza ni de la aceleración, valor diferente, pero la aceleración está relacionado con la gravedad, ¿correcto? Porque ¿quién genera? La fuerza gravitacional. Siempre la fuerza estará apuntando hacia el centro de la Tierra. Quiero que se fijen aquí, ¿sí? Siempre, en cualquier lugar que esté, siempre va a apuntar hacia el mismo lugar. No así como lo hace otra de las fuerzas que también estaremos trabajando, que es la normal. La normal, en cambio, es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Siempre perpendicular a la superficie de contacto. Si estamos en un plano horizontal, tendremos la normal hacia arriba. Si estamos en un plano inclinado, también la normal estará de forma inclinada, de forma diagonal, pero siempre creando un ángulo de 90 grados, porque siempre es perpendicular a las superficies de contacto. Y fíjense acá, en una curva, ¿qué sucede? La normal puede estar variando, puede ir cambiando en distintos lugares. Justamente ese detalle es importante. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Otra de las fuerzas importantes, queridos chicos. La fuerza de rozamiento es aquella que se genera cuando hay cuerpos en contacto, ¿sí? Generalmente a veces el uno se mueve hacia un lado, el otro se mueve hacia el otro lado. Pero si nosotros pudiésemos ver de manera más cercana, tal vez con un microscopio, veríamos superficies rugosas. En algunos materiales es muy notorio, pero hay otros que no es tan notorio, casi no se nota, pero tiene esta superficie. Pero ¿qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es una fuerza de oposición al movimiento. Si un objeto se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento irá en sentido contrario, o sea, hacia la izquierda. Si la fuerza de aplicación va hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento estará hacia el lado contrario, o sea, a la derecha. ¿Sí? Y existen dentro de esta fuerza de rozamiento tenemos dos. La fuerza de rozamiento estática, que es cuando el objeto se encuentra en reposo. Y también tenemos la fuerza de rozamiento dinámica, que sucede cuando el objeto ya tiene movimiento. ¿Sí? Cuando ya hay movimiento tenemos el coeficiente de rozamiento dinámico. Ahora, este que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta letra U y la letra C,
realmente, ¿qué representa? Representa el coeficiente de rozamiento. En este caso es el cinético. Si regresamos de arribita teníamos acá con la letra E, que es el estático. Son valores muy similares y ese valor depende del material. No es lo mismo, chicos, el coeficiente de rozamiento tal vez entre caucho, entre lija, entre madera, concreto, dependiendo del material, van a ir cambiando los valores. Sí, y esos valores, queridos chicos, es importante tomarlos en cuenta. Que sucede algo. Hay una ruptura, ¿sí? Hay una ruptura de partículas cuando pasa de reposo, a movimiento, sucede lo que podemos ver en el gráfico. Llega a una fuerza de rozamiento estática máxima, pero de pronto baja. ¿Por qué? Porque aquí es cuando sufre esa ruptura y entonces el valor de la fuerza de rozamiento cinética es un poco menor, es un valor mucho menor y es un valor constante. Y ese detalle es importante tenerlo en cuenta, porque ese es el motivo por el que nosotros podríamos decir del por qué las cosas se desgastan. ¿Por qué los engranes se desgastan? ¿Por qué las llantas de un auto se desgastan? Etcétera. Es justamente porque va cambiando entre una fuerza de rozamiento estática y una fuerza de rozamiento cinética. Está en reposo y pasa a moverse. La otra fuerza que también tenemos es la fuerza elástica. La fuerza elástica obviamente está relacionado con ¿qué? Con resortes, con elásticos, por así decirlo, los cuales pueden deformarse, pueden estirarse, como pueden comprimirse. Esta es otra de las fuerzas que también se estarán estudiando, fuerza elástica. Además de eso, queridos chicos, también tenemos la fuerza que está presente en las cuerdas. Toda cuerda va a tener una fuerza y a esa fuerza se le va a llamar tensión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos una pared, está ahí un objeto, una partícula la cual está sujeta de una cuerda, entonces podemos decir que existe tensión, ¿sí? Hay tensión en esa cuerda. Con todas estas fuerzas presentes, queridos chicos, vamos a recordar cuáles son las leyes de Newton. Vamos con la primera ley de Newton, conocida como la ley de inercia de la estática. Todo cuerpo continúa en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que se le obligue a cambiar de estado. Esa es la primera ley que nosotros tenemos y en la cual nosotros igual podríamos decir que la fuerza es igual a cero, por una razón. ¿Qué sucede con la aceleración, queridos chicos, en la primera ley de Newton? Si estamos hablando de reposo, significa que no hay aceleración, la aceleración es cero. Si estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, tampoco hay aceleración, estamos hablando de una velocidad constante. Por lo tanto, todo cuerpo se va a mantener de esa forma, en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que venga una fuerza y le obligue a cambiar de estado. Si ahí viene una fuerza de aplicación, lo empuja, lo ayudará a cambiar de estado y ya no seguirá en reposo, ya no seguirá en rectilíneo uniforme, sino que se moverá de otra forma. Esa es la primera ley. Y es más, nosotros podríamos incluso aquí definir que la fórmula que podríamos utilizar sería igual a la fuerza, ¿sí? Igual a ¿qué? A masa por aceleración, pero como sabemos que no hay aceleración, entonces sería cero. Y cero por la masa que tengo, la fuerza es cero, ¿sí? En la primera ley de Newton. No así en la segunda ley. ¿Qué nos dice la segunda ley, chicos? Se le conoce como la ley de dinámica o ley de la fuerza. ¿Cuál es la fórmula que vamos a estar utilizando? Fuerza es igual a masa por la aceleración. Bueno, la definición es: la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de su masa. Y esa es la ecuación que estaremos utilizando cuando tengamos movimiento. Si nos indica que existe un cuerpo que está en movimiento y tal vez está variando su velocidad, es porque existe una aceleración, ¿sí? Y esta aceleración es producto de esa fuerza. Eso debemos también tenerlo claro. ¿Qué es primero, la fuerza o la aceleración? Primero es la fuerza. La fuerza es la culpable de que se produzca esa aceleración, ¿sí? Si tal vez alguien empuja con mucha fuerza una caja, esa caja se va a mover, va a adquirir aceleración, estaba en reposo tal vez y cambia de estado y de pronto ya está en movimiento
porque existe una aceleración y puede ir más rápido mientras tal vez se le puede aplicar más fuerza. Si disminuye la fuerza, por supuesto, también irá disminuyendo la aceleración. Tercera ley, queridos chicos, vamos a la tercera. La tercera ley tenemos conocida como la ley de acción y reacción. Cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo se llama acción. Y al igual que, y es igual a la que ejerce sobre el primero y se llama reacción. Ahora, queridos chicos, ¿qué sucede si yo empujo algo? Un objeto. Estoy haciendo una acción. ¿Y qué pasa si ese objeto, dependiendo tal vez del tamaño que tenga, de las magnitudes que tenga, del material que esté hecho, produce una acción contraria? Bueno, se le llama reacción, ¿sí? Y hay un ejemplo súper claro de esto. Y uno de los ejemplos claros son dos fuerzas que nosotros encontramos en el movimiento circular. La fuerza centrípeta, que es la que obliga a los cuerpos a que permanezcan en una trayectoria circular y son atraídos hacia el centro, pero también hay una que los hace que se vayan, ¿sí? que vayan hacia los lados, que puedan salir, por así decirlo, volando, y esa es la fuerza centrífuga. Esas dos están relacionadas. La una actúa y la otra va a reaccionar. Acción y reacción. ¿Sí? Al igual que la normal y el peso. Tenemos peso que siempre nos va a obligar a llegar al centro de la Tierra, pero hay una que se opone y no lo permite, y es la que está relacionada con las superficies, y esa es la normal. ¿O qué sucede si empujo algo? Aplico una fuerza. Hay otra que me va a responder, que es la fuerza de rozamiento, que es la que se opone a ese movimiento. Entonces, chicos, esas son las tres fuerzas que nosotros las tres leyes que iremos trabajando con respecto a las fuerzas, y es súper importante tomarlas en cuenta en el momento de desarrollar los ejercicios, ¿ok? Vamos ahora a pasar a los diagramas de cuerpo libre, queridos chicos. Habíamos visto la semana anterior un poquito acerca de ello, pero hoy vamos a ir a detalle. Bien, chicos, vamos a ir colocando las fuerzas que están presentes en cada uno de los cuerpos. En primer lugar, ¿qué fuerzas estarían presentes en el cuerpo A? Pueden ir participando, chicos. ¿Qué fuerza está en el cuerpo A? La de tensión. Muy bien, tendríamos la fuerza llamada tensión. Correcto, aquí. Podríamos incluso colocarle como tensión. Bueno, no 1, sino solo tensión. Ahí está. ¿Qué otra fuerza más hay? En el cuerpo B también hay tensión. ¿Qué dicen, Sí, chicos? Sí, ¿no es cierto? Pero pregunto, ¿la tensión que tiene el cuerpo B es la misma que tiene el cuerpo A? ¿Sí o no? parece que sí. Sí, ¿Pero por qué? porque es la misma cuerda, solo que hay un peso en cada lado. Exacto, es la misma cuerda. Como es la misma cuerda, es la misma tensión. Correcto, súper bien. Listo, tensión, es la misma. Es la misma cuerda. El cuerpo A, ¿qué otra fuerza tiene? Y el B también. ¿Qué otras fuerzas tiene? La normal. Sí, la normal, correcto. Perpendicular a la superficie de contacto. En el cuerpo A y en el cuerpo B. Tenemos dos fuerzas que son Sí, ¿cuál era la perpendiculares. normal? Sí. La normal es la fuerza que está presente cuando existen superficies de contacto. Sí, una pared, el suelo, el techo. Y siempre va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto. Entonces, si yo podría dibujarle bien a la superficie de contacto, digamos que está ahí, ¿qué sucede? Que aquí se está formando un ángulo de 90 grados, y eso significa perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados justamente aquí entre la fuerza y el suelo. En el cuerpo B es una normal para B, ¿sí? ¿Será la misma normal para A o serán diferentes? ¿La misma o son La diferentes? misma.
¿Segurísimos que es la misma? Diferentes. ¿Por qué podría ser la misma y por qué diferentes? A ver, chicos, sustenten sus respuestas. Tal vez diferentes por la posición en la que están ubicados los dos cuadrados. Sí, diferentes podría ser por la ubicación que tiene cada uno de los cuerpos, por el plano inclinado que los afecta. Sí, la una está a 60 grados del cuerpo A y el cuerpo B está a 30 grados. Entonces como que más bien son diferentes, ¿verdad? Justamente por eso, por la superficie en la que están. Entonces son diferentes. La normal de A no será igual a la normal de B. ¿Qué otra fuerza más hay en los dos cuerpos? ¿Qué más hay? ¿Qué nos falta? Del peso no. El peso. Muy bien, siempre dirigido hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Sí, hacia abajo. Hacia el centro de la Tierra se encontrarían los pesos, ¿correcto? Tendría el peso de A. Yo estoy aquí exagerando un poquito las líneas, haciéndolas un poquito más grandes para que se pueda visualizar un poquito mejor, ¿correcto? Pero está bien, tenemos los dos pesos. El peso de A y el peso de B. ¿Los pesos que tienen A y B son los mismos o son diferentes? ¿Qué dicen, chicos? ¿Los mismos o diferentes? Los mismos. Podría ser los mismos si me dijeran que la masa de A es 5 kilos y la masa de B es 5 kilos. Entonces los pesos serían los mismos. ¿Sí? Podrían ser los mismos porque la cantidad de materia es la misma. Pero ¿qué sucede si las cantidades de materia son diferentes? Por supuesto, el peso también será diferente. Ahora, chicos, si ustedes se dan cuenta, hay un ángulo de inclinación que tiene cada uno de los cuerpos. Por lo tanto, queridos chicos, aquí nosotros también tendremos la presencia de las componentes vectoriales, ¿sí? Tanto para el eje X como para el eje Y. ¿De quién? Del peso. En este instante en color azul se ha dibujado el peso para el eje Y, porque está en el eje vertical. Este es el peso en Y, ¿sí? Me falta también definir el peso en X. Vamos a completarlo aquí. Aquí estaría mi peso en X también. Ahora por trigonometría, queridos chicos, este ángulo que nosotros tenemos acá de 30 grados es el mismo que está ubicado en este sector. Sí, ese mismo valor, esos 30 grados también se ubican acá. Igual, sí, por propiedades de trigonometría, que no vamos a entrar en mucho detalle, pero es el mismo ángulo de inclinación. Y ahora sí ya tengo mis componentes del peso de B en el eje Y y también el peso de B en el eje X, en el eje horizontal y tanto en el eje vertical. Si sumo los dos vectores voy a obtener el peso total. En el cuerpo A tendremos algo similar. ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí, no es cierto? Sí, por supuesto que sí, tendremos algo similar. Muy bien, tendríamos entonces el peso en el eje Y. ¿De quién? ¿De qué cuerpo? Del cuerpo A. Peso de A en el eje Y, el vertical. Y también nos falta el peso de quién? El peso de este cuerpo, pero en el eje horizontal, que estaría ubicado en este sector. ¿Sí? Listo. ¿Y dónde estaría ubicado el ángulo? El de 60 grados. Estaría ubicado justamente aquí. A ver, vamos a ubicarlo aquí, en esta parte. Aquí estaría ubicado mi ángulo de 60 grados. Sí, vamos a ponerlo también. 60 grados, listo. Ya están entonces las fuerzas. Está el peso con sus respectivas componentes para cada cuerpo, las normales, la tensión. Voy a hacer una suposición, queridos chicos, y vamos a asumir que el cuerpo se está moviendo en esta dirección, hacia el lado derecho. Sí, se mueve hacia el lado derecho. Vamos a asumir eso. No me dice, pero voy a asumir eso. ¿Por qué? Porque me hace falta una fuerza. ¿Qué fuerza me hace falta dibujar?
una de oposición, que se opone al movimiento. Rozamiento era. Sí, es del rozamiento, correcto. O sea que si el cuerpo B está bajando a través del plano inclinado, ¿para dónde apunta el rozamiento? ¿Para la izquierda o para la derecha? Si se está moviendo todo el sistema se mueve para la derecha. ¿Para dónde entonces apunta el rozamiento? Para la izquierda. Así es, opuesto. Fuerza de rozamiento entonces a la izquierda. Fuerza de rozamiento del cuerpo B para el lado izquierdo. ¿Qué sucedería en el cuerpo A? El cuerpo A también estaría subiendo. ¿Sí o no? Si el cuerpo A está subiendo, porque es un sistema, el cuerpo B le va a alar con la cuerda al cuerpo A y el cuerpo A también va a obligarlo a subir. ¿Sí? ¿Dónde estaríamos entonces con la fuerza de rozamiento para el cuerpo A? Para la izquierda. Para la izquierda y hacia abajo, ¿no es cierto? Para acá, para este lado. Sí, ahí estaría entonces dibujada mi fuerza de rozamiento. ¿Sí? Fuerza de rozamiento ¿para quién? Para el cuerpo A. Profe, Preguntas, chicos, dudas. Vamos a representar el diagrama de cuerpo libre en un plano cartesiano. Para ello podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A, ¿correcto? El DCL para el cuerpo A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar todas las fuerzas que están aquí en el gráfico. Hacia arriba tendríamos entonces la normal. Podría aquí dibujarle, ¿no es cierto? Hacerle una flechita hacia arriba. Listo. ¿Cuál es esta? ¿La normal de quién? La normal de A. Muy bien, ahí está, la normal de A. Hacia abajo, aquí me falta dibujarle. A ver, la normal de A. Ahí está. ¿Qué más me falta dibujar? Hacia abajo, ¿quién tengo? En el eje. Eso. El peso, muy bien. Pero el peso en el eje Y. Sí, recuerden, el peso en el eje Y de quién? De A. Entonces ahí está. Vamos a poner el peso del eje Y del cuerpo A. Correcto. En sentido horizontal, ¿qué me faltaría? El peso en X. Sí, también me falta. Y obviamente, si yo sumo los dos vectores, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener obviamente el peso en el cuerpo A, ¿correcto? Entonces es súper importante la dirección en la que vayamos dibujando nosotros acá. Si ustedes se van fijando, ahí nos está quedando. Si aquí tenemos entonces el peso en B, que sería el mismo en color verde. Tengo el peso de A en el eje Y y me faltaría escribir el peso para el eje X. Peso de A en el eje X. Listo. Además de eso también me falta mi ángulo, ¿correcto? Aquí está. ¿De cuánto era? De 60 grados. Entonces le ponemos 60 grados. Listo. ¿Me falta dibujar alguna fuerza? ¿Qué fuerza me falta? La fricción. Sí, me falta la fricción. Igual, hay que tomar en cuenta hacia el lugar donde está la flecha, ¿correcto? Entonces en este caso nos quedó hacia el lado izquierdo, así que le ponemos en el lado izquierdo. ¿Listo? Y esta es la fricción para el cuerpo A. FR de A. Listo. Y ese sería mi diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A. Me falta hacer me falta una más. Una fuerza más me está faltando. ¿Cuál es? La tensión. La tensión, correcto. Esa es la que me está faltando. La de la cuerda, la que permite que se estén conectando los dos cuerpos a través de... Bueno, se forma un sistema entre los dos cuerpos a través de la cuerda. Entonces me falta la tensión. Diagrama libre para el cuerpo B. De la misma manera que trabajamos para el cuerpo A, nosotros vamos a establecer nuestro plano cartesiano, sí, en el cual vamos a ir dibujando todas las fuerzas del cuerpo A. O más bien, creo que hice al revés. Pero bueno, sí me cacho. A ver, estamos en el cuerpo DCL para B. Aquí hay un error nomás. Ya les corrijo, chicos. Aquí me he equivocado en ponerles aquí todo desde A. Entonces aquí estas dos, hay una que me equivoqué. Ya le voy a cambiar, chicos.
Sí, aquí es peso en A. Mil disculpas, ahí no me percaté. Este es para A. Listo. Ahora sí, vamos con el cuerpo B. Para el cuerpo B, ¿qué fuerzas tenemos? Hacia arriba, normal. Sí, la normal de B. Hacia abajo, ¿qué fuerzas tenemos? La del peso. Tenemos el peso, correcto. Tendríamos entonces el peso en el eje Y. Sí, tendríamos el peso en el eje Y en primer lugar. Hacia abajo. Muy bien, el peso en el eje Y. Vamos ahí a colocar los nombres también. Aparte del peso en el eje Y, ¿qué otro peso tengo? Le pusimos en color gris. Es el peso en el cuerpo. Perdón, en el eje. En el eje X. En el eje X, correcto. ¿Y qué sucede si sumamos de forma vectorial estos dos pesos? ¿Qué obtengo? Si sumo el peso de X con el peso de Y, voy a obtener el peso en el peso de B total. Sí, obtengo el peso total. ¿Listo? Y obviamente esto se debe a ¿qué? Al plano inclinado, sí, a ese ángulo de inclinación, a eso se debe. Listo, peso de B. Además de eso, no se olviden, chicos, que ahí tenemos un ángulo de inclinación. ¿De cuántos grados? De 30 grados, que también es importante colocarlo. Porque ya después, cuando resolvamos esto de forma matemática, necesitaremos uso de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, dependiendo de los datos que tengamos para poder hallar los valores. ¿Qué otra fuerza nos falta? La de fricción. La de fricción, ¿hacia qué lado está? ¿Hacia el lado izquierdo o derecho? Izquierda. Izquierdo. Recordando, chicos, que en la suposición que hacemos, el cuerpo B tendría mayor masa y por lo tanto se estaría moviendo hacia el lado derecho, ¿sí? Porque si en cambio la masa de A fuese mayor que la masa de B, o si fuese igual, se movería hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. ¿Y me falta alguna fuerza más? Tensión. La tensión. La tensión, correcto. Sí, que está apuntando también hacia el lado izquierdo. Listo. Listo, muy bien, chicos. Y de esa manera entonces hemos finalizado nuestro diagrama de cuerpo libre para cada uno de los dos cuerpos que están en este gráfico. Y si ustedes se percatan, queridos chicos, quiero que noten lo que sucedió. Quiero que comparen el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A y el del cuerpo B. Son diferentes. Son diferentes justamente por el grado de inclinación que tiene, también por la dirección a la que, bueno, la cuerda se estaría moviendo. El cuerpo A sabemos que está subiendo, ¿sí? Entonces hay fuerzas de oposición, sí. Hay unas que se están oponiendo a ese movimiento. Una de ellas es la fuerza de rozamiento y hay otra que se opone. El peso de A en X también se opone a que sube. En cambio, ¿qué sucede en el cuerpo B? Quiero que se fijen. Hay dos que se oponen, la tensión y la fuerza de rozamiento en B. Pero hay una que está a favor y es el peso de B en el eje X. Esa es la que está a favor. Y como la masa sería más grande, ya. Por eso es de entonces que se está moviendo hacia el lado derecho. Porque tal vez este valor del peso de B en X es un valor numérico muchísimo más grande que el que tiene el cuerpo A. Y por esa razón se mueve de esa forma.